con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana después de esta interesante conversación con la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Tenemos que pasar de inmediato a otra conversación interesantísima con Bernardo Castellanos para hablar del fideicomiso de Punta Catalina y todo lo que involucra esto. Bernardo, buenos días, hermano, ¿cómo estás? Buenos días, un placer compartir con ustedes en este nuevo desafío comunicacional que asumen y del cual estoy seguro que van a salir adelante triunfantes como ha sido la trayectoria de ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Bernardo. Vamos a iniciar hablando de este tema, porque en el país, sobre todo a partir de hace unos días, pero ayer, se han comenzado a desatar unos demonios en torno a lo que el Ejecutivo, el gobierno ha presentado como un fideicomiso a 30 años a un empresariado que para hacer que administre Punta Catalina. Ya nosotros teníamos precedentes de Jaime Aristi, de personas que decían, señores, se están tratando de desvalorizar a Punta Catalina para cederla como una vaca muerta. Se decía eso, pero Antonio Almonte decía, no, jamás. No se va a traspasar, no se va a vender Punta Catalina. Pero, Bernardo, para el dominicano llano, el dominicano de a pie, vamos a explicarle en qué consiste esta figura del fideicomiso, de entregarle todos los activos de Punta Catalina a 30 años, y qué implicaciones tiene esto para el país y para la gente de a pie, el que esté en el barrio, el que esté en un colmado, el que esté en una platanera ahora mismo escuchándonos. ¿Cómo le afecta que esa operación se haga de la manera que se está planteando? ¿Cómo le afecta o cómo le beneficia? Vamos a ver qué dice él. Sí, le afecta porque le afecta positiva o negativamente. Bien, bueno, fíjense lo siguiente. En la actualidad, Punta Catalina es una propiedad 100% estatal que está bajo control del Estado. ¿Y qué es lo que hace la figura del fideicomiso? El fideicomiso es que el Estado traspasa al fideicomiso todos los activos de Punta Catalina, que son la central termoeléctrica, los terrenos, todo el equipo de transporte que tiene asignado al proyecto, y además aporta en natural, en efectivo, creo que $1 millón y 100 millones de pesos. Entonces, todo ese activo ahora es propiedad, está bajo el control del fideicomiso de Punta Catalina. ¿Quiénes son los que participan en el fideicomiso de Punta Catalina? El fideicomitente, que es el Estado, que es quien está cediendo el activo al fideicomiso, y el fideicomitente original es la CDE, que está en vía de desaparición, si el Congreso eventualmente lo autoriza mediante una ley. Está la fiduciaria, que es la que actúa como una especie de albacea de depositaria de los ingresos de Punta Catalina, que hace las labores de controlar, de administrar los flujos de ingresos y además autorizar o hacer los pagos correspondientes de los gastos asociados al proyecto, porque en el contrato de fideicomiso que se firmó existe un orden de prelación de cómo se van haciendo los pagos. Ahora, se ha vendido la falsa idea y la falsa información de que el fideicomiso lo administra la fiduciaria. No, eso es falso. El control del fideicomiso lo tiene el comité técnico que está creado por decreto de la fiduciaria. Y voy a leer textualmente lo que dice el punto 7.2, la cláusula 7.2 del contrato de fideicomiso firmado con doble firma por el ministro de Energía y Minas, que es una de las facultades o de las atribuciones de la fiduciaria. Dice, leo textualmente, para que después no se me acuse de que estoy manipulando, inventando: administrar los fondos del patrimonio fideicomitido, o sea, todos los activos que se transfieren al fondo de fideicomiso, como un buen hombre de negocios, actuando siempre con sujeción a las instrucciones, oigan esta parte, a las instrucciones dictadas por el comité técnico. Si el comité técnico es que dicta las instrucciones a la fiduciaria, obviamente la fiduciaria es subordinada a los designios y a lo que dictamine el comité técnico. Entonces, tú tienes que el fiduciario, o sea, ¿quién es el fiduciario que va a recibir los beneficios de Punta Catalina? Hacienda.
en función del fideicomitente y que es original, que es la CDE. Ahora bien, ¿dónde está la controversia y los cuestionamientos que se hacen al fideicomiso? Perdón, el cuestionamiento esencialmente no es al fideicomiso como figura legal, financiera que exista. El cuestionamiento es al contrato que se ha firmado. Porque vamos a comparar el contrato firmado en el fideicomiso de Punta Catalina con el contrato firmado en RD Vial, que son dos fideicomisos que en teoría son públicos los dos en principio, pero vamos a ver sus diferencias. En el fideicomiso de RD Vial, que es el primer fideicomiso público que se hizo, que viene de la gestión pasada, el comité técnico que tiene el control total del fideicomiso en su administración, como yo lo leí, la fiduciaria depende de las instrucciones que da el comité técnico, tiene la facultad de nombrar, en fin, toda la parte administrativa y todo, contratar personal, asesores, etcétera, decidir el plan de inversiones del fideicomiso, etcétera, autorizar endeudamiento. Bueno, entonces, en RD Vial, el comité técnico es un comité técnico institucional. ¿Qué significa comité técnico institucional? Que está conformado por funcionarios ex oficios del tren burocrático estatal. ¿Quiénes son los miembros del comité técnico del fideicomiso RD Vial? Lo preside el ministro de Hacienda, como presidente, vicepresidente, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y como secretario técnico el ministro de Obras Públicas. Entonces, el Estado, a través del comité técnico en el fideicomiso de RD Vial, tiene el control absoluto y total de ese fideicomiso. Y además, esos ministros que son funcionarios públicos, ellos, ostentando la función pública que tienen en ese momento, están sujetos a todas las leyes y a todos los controles de la administración pública, incluyendo la ley de función pública. Ahora bien, ¿qué pasa con el comité técnico del fideicomiso de Punta Catalina? Que no es institucional, sino que se han nombrado personas con nombres y apellidos, personas que yo en términos personales, y siempre lo digo para que no se malinterprete, porque se quiere a veces crear saña, no los objetos ni profesionalmente, ni personalmente, ni lo cuestiono en su capacidad gerencial, ni técnica, ni nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted ve RD Vial, que es un comité institucional, y usted ve el fideicomiso de Punta Catalina, sucede que aquí no es el comité técnico, no es institucional, son personas con nombres y apellidos, todas provenientes del sector privado, y que no tienen un vínculo orgánico con las instituciones del Estado. Entonces, en consecuencia, ellos son los que tienen el poder delegado del fideicomitente, que es el Estado, para administrar el fideicomiso. Don Bernardo. Entonces, ahí es que surge el primer gran cuestionamiento. El segundo cuestionamiento. En el fideicomiso de Punta Catalina se introduce la figura del fideicomitente adherente. ¿Qué es el fideicomitente adherente? Simplemente voy a leer lo que dice el contrato en la cláusula 21, perdón, en el artículo, la cláusula 11 del contrato, donde se definen las funciones de la responsabilidad del comité técnico, y dice que la función del comité, una de las funciones del comité técnico es aprobar en representación del fideicomitente, la CDE, la incorporación de personas físicas o morales que realicen inversiones en el fideicomiso en calidad de fideicomitentes adherentes. Ahora bien, esa figura de fideicomitente adherente no existe en el fideicomiso RD Vial. En consecuencia, en RD Vial, las personas físicas o morales no están habilitadas ni facultadas a hacer inversión en ese fideicomiso. En Punta Catalina, sí. Ahora, ¿qué significa que se permitan las inversiones? Que el sector privado hace inversión al fideicomiso. ¿Y qué
Y cuando hace esas inversiones y se convierte en fideicomitente adherente, adquiere los mismos derechos que el fideicomitente original, que es el Estado. Don Bernardo. O sea, que se lo regalemos mejor eso. Don Bernardo. Una bolsa de valores. Démosle los papeles. Punta Catalina, una bolsa de valores. Dejo que Don Bernardo la idea. Déjeme completar la idea y después con gusto yo respondo a todas sus preguntas, para no perder el hilo. Ahora bien, ¿cuáles son las debilidades que tiene el contrato con relación al fideicomitente adherente? Primero, no se establece ninguna pauta ni lineamiento de cuáles son las condiciones que debe cumplir como mínimo un fideicomitente adherente en ese fideicomiso. Número dos, no se le pone límite a la magnitud de la inversión que ese fideicomitente adherente puede hacer en el fideicomiso. Y si usted es un inversionista, por ejemplo, si yo como inversionista compro valores, títulos en la bolsa de valores de Nueva York o de Europa, lo que fuera, yo me convierto automáticamente en un accionista de la empresa de la cual yo he comprado títulos. Y yo entonces recibo beneficios si esa empresa produce utilidad. Entonces, en consecuencia, el fideicomitente adherente, que es una potestad, como dice la cláusula del contrato de fideicomiso, que yo la acabo de leer, si el comité técnico lo aprueba y se incorpora con el mismo derecho que tiene el fideicomitente original, los beneficios de Punta Catalina, que ahora los recibe el 100% el Estado, tendrán que ser divididos con el fideicomitente adherente en función a su participación. Don Bernardo, mire, nosotros estamos aquí mirándonos la cara uno con otro, ¿verdad? Porque estamos partidifusos, todito escuchándolo a usted con lo que usted está describiendo ahí. Y vemos que está inclusive citando textualmente lo que dice el documento, no le está agregando nada, ¿verdad? Entonces, ya... Esto lo puedes apuntar. Entonces, don Bernardo, yo pienso que el que lo esté escuchando, ¿verdad? A través de la radio, la pregunta que tiene en la cabeza es saber, hay una famosa película, ¿verdad? Que se llama Los Avengers, ¿qué se llama? Avengers, sí. Me imagino que son esta gente. ¿Quiénes son los que van a figurar allí? Los 5 en el comité técnico. Ese es el nombre que quiere escuchar todo el mundo, ¿verdad? Ya, porque es una cosa increíble lo que usted está describiendo ahí. Bueno, yo me alegro que tú digas, ¿verdad? Que yo lo que estoy diciendo es lo que dice el contrato, porque no soy yo como lo estoy inventando. Ay, madre mía. O sea, los nombres son Celso Marrancini, que es quien preside el comité técnico, José Luis Actis, Jorge Reynoso, y hay un empresario, John de Armas, que realmente no sé quién es, y hay otra persona que no ahora se me escapa. Ahora, hay algo que también yo quiero poner en el tapete que llama la atención. Cuando el contrato de fideicomiso se aprueba en la Cámara de Diputados, Sigmund Freud, que es el director de Alianza Pública Privada del gobierno, que ustedes saben que es el buque insignia de este gobierno, estaba en Madrid en el tema de la FITUR, y desde allá, a través de una entrevista telefónica, de un medio de comunicación, da las siguientes declaraciones que yo se las voy a leer textualmente. Porque no es Bernardo Castellano que dice lo que yo voy a leer ahora, es Sigmund Freud. Y dice lo siguiente con relación al fideicomiso de Punta Catalina. En el caso de Punta Catalina, permitirá que se pueda operar y mantener la planta de una manera más eficiente. Significa que ahora entonces no se está operando tan eficientemente como aspira Sigmund Freud, que se opera bajo el fideicomiso. Eso lo agrego yo. Sin los lazos, oigan bien, sin los lazos que conlleva, por ejemplo, el régimen público de contratación y todo lo que es la normativa de derecho público. ¿Qué significa eso? Que el fideicomiso no está bajo el dominio de la ley pública, de la ley de derecho público, ni todas las leyes, incluyendo la Constitución, que establecen los sistemas de control y auditoría que se tienen sobre los bienes del Estado. ¿Y cuáles son esas instituciones que ejercen control y tienen el factor de fiscalización en los bienes del Estado y en las actuaciones de los funcionarios del Estado? Y eso inclusive establecido en la Constitución. Número 1, el Congreso. Número 2, la Contraloría. Número 3, la Cámara de Cuentas.
Número 4, la Dirección General de Compras y Contrataciones. Número 5, la ley de ¿cómo se llama esto? De acceso, de libre acceso a la información pública. Y el control, digamos, moral, ético que ejerce la Dirección No, General ni cámara de cuentas, nada. O sea, eso no. de Ética e Integridad Gubernamental. Entonces, eso, Y la Procuraduría. en palabras de Sigmund Freud, no de Bernardo Castellanos, y voy a repetir, porque el fideicomiso de Punta Catalina conlleva, por ejemplo, o sea, salirse de esa camisa de fuerza que significa toda la normativa del derecho público. Eso lo dice él, no lo digo yo. Bernardo, usted mencionaba el comité. Ayer veía yo, anoche específicamente, veía yo que desde la cuenta del Ministerio de Energía y Minas, ellos, en un afán de justificar esto del fideicomiso, ellos publicaron en su Twitter que lo que se ha hecho con el fideicomiso de Punta Catalina es garantizar que la administración financiera de este bien tan valioso sea hecha por un banco del Estado, que es el Banreservas, a través de la figura fiduciaria, dicen ellos anoche en su cuenta de Twitter. Y yo me pregunto, usted menciona el comité que está compuesto por 4 o 5 personas. Estas personas van a estar ahí, bueno, por 30 años imposible, porque no, o sea, ya algunos de ellos son de avanzada edad, pero se pueden cambiar, a los 2 años puede cambiar ese comité ejecutivo, a los 10 años. ¿Qué pasaría con esas personas? ¿Tienen que ser ellas siempre o se pueden cambiar cada X tiempo? ¿Cómo sería eso? Mira, en teoría, el contrato establece que el fideicomitente, o sea, la CDE en este caso, pero si se añaden fideicomitentes adherentes, pues ellos podrían sustituir en cualquier momento a los miembros del comité técnico. Ahora bien, esa gente del comité técnico ha sido nombrado por decreto. Entonces ahí ya es un tema de abogado. Si realmente el fideicomitente puede tomar una decisión que vulnere un decreto. Eso yo no lo sé. Bernardo. Pero está bien, déjame seguir con la idea, porque hay algo que yo quiero destacar con el tema del tuit que mencionó sobre el Ministerio de Energía y Minas de la garantía de la administración financiera. Según ese tuit, parecería que ahora mismo la administración financiera que tiene Punta Catalina es deficiente y es un desastre. Porque si dice que la fiduciaria reserva va a garantizar la eficiencia de los fondos de Punta Catalina, entonces lo que está diciendo es que ahora hay un cuestionamiento al manejo de los fondos. El manejo de los fondos lo tienen instituciones estatales. Pero quiero ahora poner un paréntesis para decir que el comité técnico, una de sus facultades que tiene, es que puede sustituir, sin dar explicaciones ni justificación, a la fiduciaria y nombrar, contratar a otra fiduciaria. O sea, que lo que hoy es fiduciaria van a ser. Sí, lo que hoy es fiduciaria. El comité técnico tiene la facultad de sustituir en cualquier momento sin dar ninguna explicación, inclusive ni siquiera anunciarlo a la opinión pública. Porque todas las acciones del fideicomiso y el comité técnico están protegidas y salvaguardadas por el secreto el secreto fiduciario que está consignado en el contrato, que es protección frente a terceros. Ahora bien, ¿cómo está funcionando hoy día Punta Catalina en sus términos financieros? Hay un fideicomiso de hecho. ¿Por qué hay un fideicomiso de hecho? Porque el Ministerio de Hacienda es quien tiene el control financiero, o sea, es el que está actuando de hecho como albacea y depositario de los fondos de Punta Catalina, es quien autoriza todos los gastos y todos los pagos asociados a los ingresos que percibe hoy día Punta Catalina. Y esa función que hace hoy día el Ministerio de Hacienda es igualita, equivalente a la función que haría la fiduciaria de reserva. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Digo, la fiduciaria de reserva y cualquier fiduciaria, porque como les dije, el contrato establece que puede ser sustituida a la fiduciaria de reserva. O sea, al mes de que si esto eventualmente lo aprueba el Senado, porque todavía falta la aprobación del Senado, y yo espero que no lo apruebe, al mes siguiente ellos pueden cambiar la fiduciaria sin ningún problema, porque están facultados, autorizados en el contrato de fideicomiso que firmó el ministro de Energía y Minas. Ahora bien, todo ese servicio que ofrece el Ministerio de Hacienda, actuando de hecho como fiduciaria, aunque no tenga el título de fiduciaria,
se lo está dando a Punta Catalina el Estado gratuitamente, porque todos los funcionarios que están involucrados en esa actividad están nombrados en la nómina de Hacienda y ya no hay cargo adicional. Ahora, en la figura del fideicomiso, ¿qué pasa? Que la fiduciaria cobra. ¿Cuánto está cobrando la fiduciaria de reserva solamente por la gestión de su actividad de fideicomiso? Como él va a ser. De fiduciaria. 5 millones de pesos mensuales. Espere. Sí, pues. 5 Tiene que cobrar. millones, y eso, déjame decirte, la ley establece Dejen esto, señor. que los honorarios Dejen de la ahí. fiduciaria pueden estar entre un 1% y un 3%. O sea, que eso eventualmente puede renegociarse con la fiduciaria de reserva o con otra fiduciaria, y ese honorario puede ser el 1% o el 3% de los ingresos. Estamos hablando entre 5 y 15 millones de dólares al año de Bernardo. Bueno, perdón, déjame terminar la idea. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que esos 60 millones que hoy día están consignados como honorarios para la fiduciaria, y además tienen otros honorarios que están consignados en el contrato, son ingresos que se sacan de la costilla de Punta Catalina. Y ustedes me dirán, bueno, pero la fiduciaria es estatal, al final es un bien del Estado a otro bien del Estado. Correcto, pero es un dinero que tú le sustraes a Punta Catalina, que deja de utilizarlo en mejoras, en gastos de operación y mantenimiento o en utilidades de Punta Catalina. Entonces, ya de por sí, el hecho del fideicomiso está aumentando los gastos corrientes de Punta Catalina. Y además, hoy día, como Punta Catalina es un bien público y los bienes públicos no pagan impuestos, no pagan renta, ahora en la declaración de la firma del contrato del fideicomiso de Punta Catalina, sucede que ese contrato se registró en la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional. Sin embargo, el contrato de fideicomiso de RD Vial no se registró en la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional. Y usted se encuentra que, por ejemplo, por esa situación, Punta Catalina va a pagar impuestos sobre la renta. ¿Y qué significa? Que esos impuestos sobre la renta van a mermar su disponibilidad. Es el Estado, sí, bueno, es el Estado, pero tú estás afectando el bien en su activo porque tú le estás sacando recursos. Entonces yo personalmente, yo no veo cuál es el valor agregado que ofrece tener a Punta Catalina bajo un fideicomiso, porque tú tienes en la actualidad el fideicomiso financiero que lo ejerce Hacienda de manera eficiente, y yo no creo que las reservas va a ser, o cualquier otra fiduciaria, más eficiente que el Ministerio de Hacienda. Y si es más eficiente, entonces hay que cuestionar a quienes están en Hacienda, que hasta ahora han hecho una labor meritoria, inclusive transparente. Don Bernardo. Porque el peaje, el contrato de peaje sombra que se renegoció, a los pocos días ya estaba publicado en el portal. Bernardo, quisiera preguntarle lo siguiente. Después de esto que usted nos ha descrito, este dantesco escenario, ¿verdad? Su interpretación innecesaria de crear la figura del fideicomiso para Punta Catalina, y nos ha presentado más de 25 razones aquí hoy por las que eso no es positivo, no es factible, no es necesario. Perfecto. Ahora yo le pregunto, todas aquellas críticas que se vertieron a la licitación de Punta Catalina, al presupuesto invertido, que se gastaron más de 3,000 millones, que eso fue Danilo con los brasileños, toda aquella laranga que Farido y muchísima gente denunciaba, ¿verdad? Al país no le ha quedado claro qué fue lo que pasó en una auditoría real antes de hacer esta operación financiera con esa planta. O sea, ¿dónde ha quedado esa explicación lógica que debe de haber? Ojo, yo no estoy diciendo si el fideicomiso es malo o bueno. Usted nos ha planteado una serie de variables aquí muy interesantes, muy bien sustentadas. Perfecto. Yo no quiero dar una opinión al respecto. Ahora, esa explicación de esa auditoría en torno a Punta Catalina, ¿dónde quedó antes de querer hacer esta operación financiera? Bueno, fíjate, y yo insisto, los cuestionamientos no es a la figura del fideicomiso, es al contrato del fideicomiso, porque los cuestionamientos no ha habido al fideicomiso de Red Vial. Entonces yo quiero dejar eso bien claro. Y además, otro aspecto es que el único fideicomiso público que tiene el Estado, donde el comité técnico es conformado por personas provenientes del sector privado con nombres y apellidos, es Punta Catalina.
Ahora bien, tú preguntas por la auditoría. O sea, lo lógico es, tú no puedes poner la carreta delante de los bueyes. Entonces, para tú constituir el fideicomiso y para tú tienes que tener cuál es el valor que costó ese activo y cómo se obtiene ese valor. Tiene que ser sustentado en una auditoría financiera. ¿Se ha hecho la auditoría? No, no se ha hecho la auditoría. Y peor aún, miren, yo voy a leer lo que dijo el ministro de Energía y Minas cuando se anunció al país que se iba a aprobar que Punta Catalina iba a estar en manos de un fideicomiso. Dice lo siguiente: Almonte reiteró que el gobierno no tiene sobre la mesa la venta de los activos de la central termoeléctrica de Punta Catalina, porque aún ni siquiera se ha dado la carta de aceptación de ambas unidades. Entonces yo me pregunto, si usted no ha hecho auditoría de costo, usted puede decir a ciencia cierta cuánto fue que se gastó. Si usted no ha recibido la planta, porque dice el ministro que no se ha recibido, entonces ¿cómo usted traspasa ese activo en esa situación a un fideicomiso y se desprende de él? Y entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en el fideicomiso, el ministro de Energía y Minas declara que Punta Catalina tiene un valor, solamente la central, de 2.340 millones de dólares. Que eso es alrededor de 1.000 millones de dólares menos de toda la cifra que se pasó 4 o 5 años diciéndole a este país que se había gastado en Punta Catalina. Pero peor aún, siendo él ya funcionario electo, o sea, nombrado de Punta Catalina, o sea, que ya se supone que él, como ministro de Energía y Minas, perdón, que se supone que ya él estaba apoderado de informaciones oficiales sobre Punta Catalina y su costo. Él en una entrevista en un medio de comunicación digital declaró que al contratista de Punta Catalina, al consorcio Odebrecht del Limón Estrella, se le habían hecho pagos de más de 800 millones de dólares por encima del contrato original. ¿Qué significa eso? Que si el contrato original fueron 1.945 millones de dólares, entonces solamente el consorcio, según las declaraciones del ministro de Energía y Minas, había recibido 2.800 más, alrededor de 2.800 millones de dólares. Entonces él dice, para justificar que se colocó ese valor en el fideicomiso como el valor del activo de la central, que eso es un valor referencial. Y usted puede declarar un activo con un valor referencial. O sea, ¿por qué no esperar la auditoría? ¿Y por qué si ese valor referencial que dice que se puede cambiar en cualquier momento? ¿Por qué él no lo fijó en 3.300? Porque si estamos hablando de valores referenciales, él pudo haber puesto 2.800 o 3.300, 3.500, la cifra que él tenía en sus cálculos que el Estado había invertido. Y luego, si la auditoría arrojaba que era menos, pues se cambiaba igual. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando usted se lee el contrato de fideicomiso, en ninguna parte se establece que se va a hacer una auditoría para determinar, una auditoría contable que establezca el valor del activo. Lo que habla es de hacer una tasación del activo según la norma de la DGI, y todo el mundo sabe que una tasación es un valor comercial, no es lo que usted invirtió o lo que se gastó, porque el valor comercial, si es mayor que lo que usted gastó, entonces esa inversión es positiva, o sea, usted ganó. Ahora, si es menor, usted perdió. Entonces, y esa tasación, inclusive no hay un vínculo determinante y mandatorio de que tenga que ser incorporado al activo de Punta Catalina. Y además usted no incorpora como valor un valor que es comercial, que es cambiante en el tiempo. Entonces, y lo otro es que en ese contrato de fideicomiso firmado por el ministro de Energía y Minas no se establece el requerimiento ni la obligación de hacer una auditoría financiera ni contable. Entonces, dice el ministro? Bueno, cuando tengamos la auditoría, que supuestamente ya contrataron a la firma, porque la licitación hubo que declarar desierta 2 o 3 veces, le daremos esa información al fideicomiso. Pero el fideicomiso no tiene la obligación de esa información incorporarla al Bernardo. Don Bernardo. Al valor del activo. Sí. Dígame. De manera breve quiero preguntarle lo siguiente. Finalmente, realmente valoramos mucho las puntualizaciones precisas que usted destaca, como siempre lo hace en su condición de experto en el tema. No obstante, quiero hacerle la siguiente pregunta. Si el Ministerio de Energía y Minas
en cualquier momento, tomando en cuenta que la capacidad técnica sobrepasa cualquier prerrogativa política, le llama mañana: Bernardo, quiero que nos asesore para decirle a la sociedad algunos elementos positivos que tiene el contrato del fideicomiso, ¿usted se atrevería a citar en este momento por lo menos uno? Ninguno. ¿No tiene nada positivo ese contrato? Claro, absolutamente nada, porque es que hoy día Hacienda está retirando mensualmente 15 millones de dólares, que son 180 millones de dólares, que es la ganancia anticipada de Punta Catalina, que se estima en 250 millones de dólares. O sea, para mí, el contrato de fideicomiso no agrega valor al activo. ¿Por qué? Porque no va a aumentar los ingresos. Y por el contrario, sí va a aumentar los gastos, porque solamente con los gastos, el pago a la fiduciaria, ya ahí tú estás aumentando gastos. Y además, hay toda una estructura burocrática que hoy no existe, que el comité técnico tiene la potestad de crearla en Punta Catalina, que son puestos de alta especialidad profesional, y obviamente van a demandar altos salarios. Bernardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un honor y un privilegio aprender de temas energéticos, eléctricos, de fiduciarios, de contratos. Y yo creo que todo el que te ha escuchado, que no esté de acuerdo contigo, para debatir o refutar, debe hacerlo en el mismo lenguaje. Yo prefiero... Sobre la base de argumentaciones estructuradas. Porque fíjate cómo Bernardo dice... Yo prefiero que el experto... tiene la atribución de invertir en la planta y recibir beneficios sin haber puesto un chele para construirla. Ahí vea yo, o sea, en conclusión, hay un millón de cosas que tú dices, pero en serio. Sí, pero algo positivo debe tener. En conclusión, algo positivo debe tener, Bernardo, y valoro en su justa dimensión. Claro, lo positivo que un grupo de gente se va a llenar los bolsillos. El conocimiento que usted le otorga al país. En conclusión de esta interesante conversación con Bernardo, podemos extraer o concluir que el Estado le está entregando Punta Catalina a un grupo de empresarios que no invirtió nada. Yo quisiera puntualizar, porque finalmente todo lo que yo he dicho no es subjetivo, está sustentado en el contrato de fideicomiso que firmó el ministro de Energía y Minas y en declaraciones públicas de Sigmund Freud y del propio ministro de Energía y Minas. Nada aquí es especulativo, nada aquí es manipulado, en consecuencia nada de lo que yo he dicho es mentira. Ahora, el que entienda que hay beneficio en ese contrato, que lo diga y defienda su posición, porque para eso es la democracia. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias, Bernardo Castellanos, por estar con nosotros, y todo el que ha escuchado esta conversación ha aprendido algo hoy del lío que hay en torno al fideicomiso de Punta Catalina. Vamos a la pausa y volvemos con más del Rumbo de la Mañana. Rumbo de la Mañana.